Hola chicos, ¿qué tal? Aquí me pilláis haciendo el cardio. Es ahora mismo domingo, son las 10 y algo de la mañana. La verdad es que me he despertado bastante tarde hoy, pero necesitaba dormir bastante. Y bueno, por fin he decidido volver a grabar. Me estaba costando un poquito retomar el canal porque, como muchos ya sabréis, he cambiado de trabajo, lo estuve diciendo por Instagram, y bueno, ha cambiado bastante mi rutina diaria. Me ha consumido un poco la vorágine del nuevo trabajo porque antes estaba trabajando desde casa, iba a la oficina a veces, como bueno, habéis visto en algunos vídeos anteriores mi día en la oficina y tal, pero iba como 2 veces o 3 veces al mes. El resto del tiempo estaba en casa y tenía mucho más tiempo para grabar y editar y demás, y ahora no lo tengo. Y bueno, aparte de que no encontraba esa energía mental para ponerme, y lo he estado retrasando un poco, pero hoy por fin eso es domingo y tengo un poquito más de calma, así que he decidido retomar y actualizaros un poco cómo va todo. Así que nada, quedaros conmigo el resto del vídeo si queréis saber cómo está yendo mi off-season. Bueno, pues como os he contado antes, eso, he cambiado de trabajo. Ahora estoy yendo todos los días a la oficina o incluso a visitar clientes en persona, lo que implica que tengo que preparar un montón de comidas para llevarme cada día. Estoy entrenando también justo al salir de la oficina en el gimnasio Warriors, que me habéis visto ir algunas veces antes. Me pilla ahora muy cerca de la oficina donde estoy ahora y voy andando después del trabajo. Entonces me llevo el desayuno, me llevo el almuerzo, me llevo la comida pre-entreno y la comida post-entreno. Tengo que prepararlo todo, entonces ahora estoy haciendo el meal prep los domingos. Mis domingos ahora consisten en eso, en hacer la compra en el supermercado con todo lo que voy a necesitar durante la semana. Luego vuelvo a casa y cocino todo lo que voy a consumir durante esos 5 días, o la mayoría, porque por ejemplo en el desayuno sí que como huevos y no me gusta cocinarlos con tanta antelación, pero la mayoría de las cosas sí que las preparo, así voy sobreviviendo. Bueno, como he dicho, eso, el trabajo me está ocupando mucho más tiempo y entonces no tengo todavía esa rutina interiorizada, digamos, aunque ya han pasado 3 semanas y poco a poco me estoy adaptando, por eso he podido hoy por fin encontrar un poco de tiempo para grabar, pero para editar no sé bien cuándo lo voy a sacar. Tendré que sacar huecos como sea. No soy nadie para dar lecciones de moral ni nada de eso, pero al final puede, ¿no? Todo el que me pone excusas, mis clientes cuando me dicen no tengo tiempo de no sé qué, se puede y hay que organizarse, y con organización se llega a todos sitios, ¿no? Así que nada, eso, no me he ido. Voy a seguir aquí, quizás un poco menos frecuentemente. Cuando empiece el prepa de nuevo, quizás pues ya tenga más contenido para sacar, ya esté más acostumbrada y pueda poner vídeos con más frecuencia, pero ahora mismo os pido un poco de paciencia y vendré por aquí cuando pueda. Estoy aquí en plan navideño, ya tocaba porque ya es 13 de diciembre o 14 y estaba retrasando esto porque de nuevo no tenía tiempo, y ya por fin hoy he podido sacar un ratito para poner la poquita decoración navideña que tengo en casa. Entramos así un poquito en ese ambiente para contaros un poco sobre cómo va el off-season, y a nivel físico pues estoy también pasando por una etapa un poquito particular porque es off-season, pero estoy un poco como en un hold,
diría que un poco a velocidad crucero, sin mucho cambio, tanto físico como en el tema de calorías y de macros y tal. De hecho, el peso como que se ha mantenido entre 52 y 53 kilos por un mes por lo menos. De hecho, la última semana está bajando un pelín, incluso yo creo que es porque con el tema del nuevo trabajo estoy dando más pasos. Y bueno, Mauro lleva también varias semanas sin cambiarme la dieta. Estoy en unas 2500 calorías de media, yo diría. Hay días que tengo más carbos, hay días que tengo menos, dependiendo del entreno que tenga también, dependiendo del descanso. Se estaba quemando una piña y he tenido que apagar la vela para seguir echando humo esto. Y bueno, estoy en esta etapa porque aunque ya recuperé la regla una vez, a los 2 meses o así después de terminar, o 2 meses y medio, ahora estamos a 14 semanas creo, después de la última competición. Pues eso, a los 2 meses y medio así recuperé la regla una vez, pero ahora me hubiera tocado tenerla de nuevo y sí que está un poco más irregular, no me ha venido, entonces supongo que Mauro está esperando a que mi salud esté recuperada completamente para subir más las calorías y ya ver cómo empujamos más en el entrenamiento y en el gym. Como me cambié de gimnasio, el hecho de cambiar de máquinas y tal, no estaba siguiendo tanto tampoco la progresión de cargas, aunque ya sí que estoy volviendo a apuntarlo todo bien y estoy mucho más concentrada y más motivada en ese aspecto, ¿no? Así que en resumen eso, no estamos ahora empujando en un nuevo ciclo de crecimiento, sino simplemente escuchando al cuerpo, ver cómo reacciona, ver cómo me recupero. Me hice también un chequeo de sangre, un análisis de sangre, y lo tenía todo bastante bien, excepto las hormonas tiroideas después de tantos meses de dieta, es lo normal, y también estamos esperando a que se recupere eso bien. Es cuestión de tener paciencia. En este mundillo no siempre todo es empujar y ir adelante y push, push, push. Hay que saber eso, escuchar al cuerpo y nos lo agradecerá luego en el futuro. Y mentalmente pues también es una fase curiosa porque no estás en preparación, no estás en push, no estás teniendo grandes cambios y a veces eso se hace difícil y sientes que no tienes nada nuevo que contar. Por eso también no estaba subiendo vídeos, porque sentía que no tenía nada interesante, pero creo que también es importante enseñar estas fases porque al final no todo es progreso visible. A veces ese progreso, como digo, es aprender a frenar, aprender a priorizar la salud y a trabajar durante un tiempo sostenido. Y ahora mismo mi foco, aunque nunca dejo de lado el bodybuilding, está en recuperar mi salud, en rendir en mi nuevo trabajo, que es importante para mí, mantener mis hábitos sólidos que llevo siempre y confiar en que en el momento en el que haya que empujar, lo sabremos y seguiremos adelante. No sé exactamente cómo será el contenido en las próximas semanas, pero sí sé que quiero que sea más realista con mi vida actual. Por ejemplo, se me ocurre que podría detallar un poco más cómo es ese meal prep del que os he enseñado unos pequeños toques. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios si queréis ver eso en el próximo vídeo o si queréis ver más sobre la compatibilidad entre ser oficinista y ser IFBB Pro. En fin, cualquier cosa menos perfección, todo con menos presión y más compartir el proceso tal y como es ahora. Gracias por estar ahí incluso cuando no suba durante un tiempo. No os olvidéis de darme a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!